Hola, buenos días a todos. Vamos a dar 2 minutos más para que acaben de conectarse todos los clientes que lo deseen y en 2 minutos comenzamos. Gracias. Bueno, pues si les parece comenzamos para no demorarlo más y que dé tiempo tanto a la presentación como a las preguntas que pueda haber al final de la presentación. Bienvenidos a esta charla sobre la situación actual macroeconómica y la volatilidad que estamos viviendo como consecuencia del nuevo escenario político y económico internacional. Nos acompaña esta mañana Sergio Lehmann, que será el ponente de esta edición. Sergio es el economista jefe del Grupo BCI desde el año 2014. Es doctor por la prestigiosa Universidad de Stanford. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad a lo largo de su carrera profesional, entre otros el de gerente de análisis internacional del Banco Central de Chile. Y, como siempre, con su didáctica forma de abordar temas complejos, nos va a dar su visión del panorama actual, de los desafíos que se pueden presentar en los próximos meses, donde previsiblemente seguiremos viendo alta volatilidad tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija y, más concretamente, en los bonos del Tesoro americano. Volatilidades que no veíamos desde primer trimestre del 2020 con la crisis del COVID, que todos recordamos por lo reciente que ha sido, y pues anteriormente nos tendríamos que remontar a la crisis de liquidez que hubo en el mundo entero, producida por las dudas que generó la deuda subprime en 2008. Y desde entonces pues no habíamos visto al índice VIX, el que mide la volatilidad del S&P 500, superar los 50 puntos. O sea que es un hecho en ese sentido realmente histórico. Si desean formular alguna pregunta a lo largo de la presentación de Sergio, pueden hacerlo pulsando el icono que tienen en el margen inferior derecho de sus pantallas, y al final de la intervención trataré de condensar y resumir todas las preguntas para que en la medida de lo posible no quede ninguna sin contestar. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Sergio Lehmann. Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer, ¿no es cierto?, estar con ustedes y tratar de alguna manera, dar cuenta de lo que estamos viendo y cuáles son las perspectivas que uno podría ir definiendo hacia lo que viene. Para, de alguna manera, tratar de resumir en pocas palabras, digamos, qué es lo que estamos viendo hoy día. Aquí planteo, ¿no es cierto?, algunas ideas que recogen justamente los principales hechos. El primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con que estamos viendo día a día probablemente un nuevo episodio de esta guerra comercial, ya, ¿no es cierto?, instalada. Se había establecido un arancel recíproco con China como un elemento clave, digamos, y que de alguna manera está marcando lo que hoy día estamos viendo en los mercados, de 145%, que en realidad ayer se anunció, o esta mañana se anunció que podría ser 245%, lo cual la verdad que no hace mucha diferencia. Cuando estamos hablando de estos niveles de aranceles, básicamente estamos hablando de que los productos americanos, los productos chinos que llegan a Estados Unidos simplemente no son alcanzables, digamos, son, ¿no es cierto?, de precios que probablemente tienen un impacto, digamos, del lado de la demanda interna demasiado importante. Respecto a otros países, se ha dejado este arancel recíproco en 10%.
Es importante hacer ver que lo último también se han excluido algunos productos como móviles, como laptops, como algunos productos electrónicos de los aranceles de productos que llegan a Estados Unidos, que son más o menos equivalentes al 3% de las importaciones que llegan justamente, digamos, a esta economía. El arancel promedio de Estados Unidos en realidad hoy día está no exactamente en 25%, porque si uno incluye este 245% de arancel que fijó con China, estamos hablando de un arancel que en términos promedio probablemente está más cercano al 40%, pero no hace gran diferencia, como ya comentaba, porque desde el punto de vista económico ya los impactos están recogidos con un arancel que, ¿no es cierto?, ya está fijado, que está fijado hace algunos días en 145%. Pero en estricto rigor, el arancel promedio hoy día es más cercano probablemente, digamos, al 40%, y que reconoce que China, desde el punto de vista de las importaciones que llegan a Estados Unidos, representa más o menos el 13%. Es decir, claramente es un socio muy importante, un peso más o menos equivalente al que tiene Canadá y México. Son los tres socios para Estados Unidos más relevantes. De cualquier manera, pareciera ser, ¿no es cierto?, que se está abriendo, digamos, alguna ventana de negociación. El gobierno de Trump se está reuniendo con, ¿no es cierto?, con Europa, con Japón, con otras economías que están hoy día siendo golpeadas, de forma tal de ir buscando, digamos, alguna moderación, ¿no es cierto?, en el actual nivel de aranceles que, por cierto, digamos, genera un impacto importante en la economía. Yo creo que hay bastante evidencia histórica en distintos periodos de la economía mundial, como, ¿no es cierto?, también lo vimos en el caso de Estados Unidos, en donde esto se produce, digamos, un impacto importante en la actividad. La industria genera menos incentivos para la innovación, para, ¿no es cierto?, la búsqueda de eficiencia. En el corto plazo veríamos, ¿no es cierto?, un incremento importante en la inflación, actividad contrayéndose, porque, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en las últimas décadas es que el comercio global es el que está detrás de tasas de crecimiento especialmente elevadas, digamos, para el mundo, digamos, desde el año 2000 hasta el 2010, cuando se inicia un proceso de apertura muy importante en la economía, el mundo crece en torno al 4%, eso luego, digamos, va bajando porque el comercio global va perdiendo algo de protagonismo y hoy día más bien estamos hablando de un mundo que crece en términos de tendencia en torno al 3%, pero afectado por esta guerra comercial probablemente crezca bajo 3%, más cercano al 2,5%, entre 2 y 2,5%, lo cual naturalmente conlleva efectos importantes en la evolución del bienestar, digamos, y la dinámica en general, ¿no es cierto?, de las economías hacia lo que viene. Entonces, como les decía, la evidencia muestra que habría importantes impactos en la actividad y voy a mostrar algunas simulaciones que recogen algunos modelos que hemos ido desarrollando y también, ¿no es cierto?, algunos que ha desarrollado el Fondo Monetario Internacional, así como algunos bancos de inversión que ya están, ¿no es cierto?, entregando algunas cifras respecto a lo que hoy día estamos viendo desde el punto de vista del impacto de la actividad. Es importante entender que aquí hay dos elementos que tienen efecto, digamos. Uno que tiene que ver con los efectos directos de los mayores aranceles, ¿no es cierto?, haciendo menos atractivos, digamos, algunos productos y por lo tanto teniendo un impacto sobre el comercio global, como la incertidumbre. La incertidumbre también tiene un impacto relevante, entendiendo que no estamos muy claros hacia dónde finalmente nos vamos a dirigir. Ojalá que esto se vaya moderando, pero claramente hay un grado, digamos, de incertidumbre importante. Y ese elemento también genera efectos en la actividad, digamos. Hay inversiones que probablemente se postergan, hay decisiones desde el punto de vista de consumo de las familias que también introducen mayor cautela y por lo tanto esos elementos son también parte de lo que estamos viendo. Esta lámina reconoce, simplemente para contextualizar, digamos, de que efectivamente hay una correlación elevada entre el crecimiento de la economía y su grado de apertura. Las economías más abiertas tienden a crecer más porque aprovechan mejor sus propias, digamos, competencias, sus ventajas comparativas, la disponibilidad de recursos, etcétera, y por lo tanto es bastante claro, y si uno mira la historia de las últimas décadas, efectivamente hay una correlación importante entre apertura, como ya comentaba, y crecimiento, comercio global y crecimiento del mundo, y por lo tanto es importante siempre tenerlo presente como un elemento que claramente ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de las economías en las últimas décadas. Y justamente reconociendo eso, el mundo, particularmente hacia fines de los 90, inició un proceso, ¿no es cierto?, de apertura bien importante con tratados de libre comercio que, ¿no es cierto?, fueron marcando la relación económica y comercial entre las economías, con, ¿no es cierto?, un rol muy importante en los 2000
y en lo más reciente, ¿no es cierto?, el TPP-11, que también juega un rol especialmente importante en las economías que comparten el Pacífico, digamos. Y eso permitió de que el arancel promedio en el mundo fuera cayendo muy rápidamente, hasta antes, ¿no es cierto?, de esta guerra comercial, un arancel promedio en el mundo en torno al 2,5%, que claramente daba cuenta justamente de que esto significaba o conllevaba ventajas importantes. Pero hoy día la historia es distinta. Estamos enfrentando una coyuntura especialmente compleja desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del comercio. Esta guerra arancelaria va a producir efectos, y aquí trato de más o menos dar cuenta un poco de cuáles son los impactos que uno podría ir reconociendo. Acá está básicamente los pasos que han ido tomando tanto Estados Unidos como China, ¿no es cierto?, con represalias o con respuesta frente, ¿no es cierto?, a los aranceles que cada uno ha ido poniendo. Esto dejaba fuera, pero claramente también juega un rol especialmente importante lo que es la relación comercial de Estados Unidos con otras economías, con América Latina, por cierto, digamos, con un arancel que hoy día se fijó en 10%. También respecto, digamos, a otras economías donde también se fijó en 10%, hubo ahí, digamos, una moderación tras los primeros anuncios que hizo Trump el 2 de abril, cuando, ¿no es cierto?, planteaba aranceles de casi 50%, con, ¿no es cierto?, algunas economías de Asia, lo cual significaba un impacto importante en la industria electrónica americana, entendiendo que buena parte de los insumos para esa industria vienen justamente de Asia, más, ¿no es cierto?, estos aranceles de 20% que en un principio fijó para Europa y que hoy día se han bajado, digamos, al 10%. Pero más allá de eso, claramente esto está marcando un cambio, un giro en lo que ha sido la política comercial de Estados Unidos, y por cierto, digamos, está definiendo también un nuevo marco para las relaciones comerciales. Acá tenemos el arancel promedio de Estados Unidos desde el año 1900 hasta la fecha. Hubo periodos en que hubo una intención por establecer barreras. Esto fue en la crisis del 30, y hay un juicio hoy día bastante bien, ¿no es cierto?, fundamentado, que sugiere que esas barreras profundizaron la crisis, ¿no es cierto?, del 30. Luego, ¿no es cierto?, se redujo con bastante fuerza, y con, ¿no es cierto?, este incremento de los 60, con luego bajas que se dieron cuenta en los aranceles, Estados Unidos comenzó a ser, ¿no es cierto?, el referente en el libre comercio. Y eso se ve con mucha claridad, especialmente, ¿no es cierto?, en los 90, con, ¿no es cierto?, estos incrementos que se reconocen en el primer mandato de Trump, cuando ya establece algunos aranceles especiales con China. Claramente ha habido un cambio entonces en esta mirada más histórica de Estados Unidos respecto, digamos, a su política arancelaria. Y hoy día acá estamos simulando tres escenarios. El primero, hasta el 2 de abril, el arancel promedio de Estados Unidos había subido a 10%, con los primeros tasas arancelarias que fijó Trump, ¿no es cierto?, al inicio de su mandato, ¿no es cierto?, en enero recién pasado. Luego, ¿no es cierto?, con los aranceles recíprocos que se establecieron tras, ¿no es cierto?, el 2 de abril, este arancel promedio llegó a 20%, y luego hoy día está más cercano al 25%, que es coherente con este 125 o 145% de aranceles a China. Si uno, ya lo decía, digamos, establece 2,45%, que es lo que fue anunciado hace, ¿no es cierto?, algunas horas atrás, el arancel llegaría más arriba, pero desde el punto de vista del impacto económico, la verdad es que no hace gran diferencia. Este punto negro también es el mismo al cual se hubiese llegado si es que Trump hubiese establecido exactamente lo que fijó en su campaña. En su campaña, simplemente a modo de recordarlo, establecía un arancel de 60% productos chinos y 20% para el resto del mundo. Bueno, en ese caso, el arancel promedio de Estados Unidos también subía al 25%. Ahora, la pregunta es cuánto esto pega en el crecimiento de Estados Unidos, zona euro, China y mundo. Y acá muestro algunas simulaciones bajadas o tomadas, digamos, de alguna información del Fondo Monetario Internacional, JP Morgan, digamos, y algunas simulaciones que nosotros hemos hecho también internamente, y que dan cuenta de cuánto se ajusta a la baja el crecimiento de Estados Unidos y otras economías frente, ¿no es cierto?, a este panorama arancelario. Con 10% de arancel promedio de Estados Unidos ve una revisión a la baja en su crecimiento de más o menos 1%. Es decir, frente a un crecimiento, digamos, esperado hacia el 2026, es el horizonte que mira este gráfico, de 2%, cae 1% y por lo tanto crecería 1%. Es la revisión en el crecimiento. Pero hoy día, con el arancel que estamos viendo, la revisión en el crecimiento sería más o menos de menos 1,9%, menos 1,8%. Eso significa que, en teoría, si es que se mantiene la guerra comercial tal como hoy día la estamos viendo,
veríamos, ¿no es cierto?, un crecimiento de Estados Unidos hacia el 2026 más cercano al cero. Ahora, se entiende de que hay un proceso de negociación, se entiende que hay espacio, digamos, para buscar, digamos, algún tipo de acuerdo, pero de todas maneras, dado el componente de incertidumbre que juega un rol relevante, vamos a ver un impacto negativo en el crecimiento de la economía. Acá se distingue lo que es el efecto directo, que es la barra, digamos, llena, y lo que es el componente achurado, más bien reconoce lo que es el efecto incertidumbre que hoy día está presente en los mercados. En el caso de zona euro, el efecto es de 8 décimas. En el caso de China, estamos hablando de casi un punto de menor crecimiento respecto al 5%, a lo mejor que uno estaba proyectando para China para este año, o por lo menos sus autoridades. Y para el mundo también estamos hablando más o menos, digamos, de una revisión a la baja en el crecimiento de un punto. Como les decía, al final, ¿no es cierto?, los impactos van a depender de cómo esto se va resolviendo hacia adelante. Y ahí, sobre esa base, uno puede definir distintos escenarios, que es básicamente también parte de los ejercicios que les voy a mostrar más adelante. Un mundo que crece 1% por debajo de lo que se preveía es claramente un mundo que crece poco, digamos. El crecimiento mundial proyectado para este y el próximo año está en torno a 3%, 3,2%. Si revisamos, en torno a menos 0,9, menos 1% el crecimiento para el 2026 en particular. Estamos hablando de un mundo que crecería entre 2 y 2,5, que es un crecimiento muy pobre, digamos, y daría cuenta de una situación económica especialmente débil para el mundo, algo que efectivamente no se veía, sino, ¿no es cierto?, lo que fue durante la pandemia, producto, digamos, de un factor, ¿no es cierto?, sanitario y que cerró las economías y que llevó, ¿no es cierto?, a lo que bien todos conocemos, o lo que fue la crisis subprime, pero de la cual el mundo salió muy rápido. Pero esta, que tiene una característica distinta, es más bien una cuestión, ¿no es cierto?, gatillada por ciertos propósitos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con reindustrializar, corregir, digamos, balanza comercial, también temas fiscales, pero que en realidad, en el fondo, tiene como mira, probablemente en la análisis de Trump, a China como su principal, ¿no es cierto?, de alguna manera contraparte para efectos, digamos, de tener un mayor dominio en materia económica, tecnológica y geopolítica. Es autoinfligida, digamos, y por lo tanto tiene una característica muy distinta a las crisis que vimos en otros periodos. Naturalmente, con una economía americana que va a crecer menos, como ya les decía, la dosis en definitiva va a quedar determinada de cómo esto se va evolucionando hacia adelante, pero el mercado ya ha comenzado a leer que esta economía que crece menos, a pesar de los efectos inflacionarios que vamos a ver en el corto plazo, va a significar que la Fed va a tener que actuar de manera más clara, digamos, más potente. La Fed proyectaba este punto como su tasa de política monetaria a fines de este año. Esto es la tasa de política monetaria efectiva, estos son los futuros de tasa de política monetaria, de alguna manera la lectura que hace el mercado. 50 puntos base de recorte estaban estimadas hacia fines de este año, era lo que la Fed estaba proyectando. Hoy día es esta línea celeste, en algún momento en donde se veía un mayor impacto sobre la actividad económica, pero luego fue moderando parte de sus políticas Trump, pero, ¿no es cierto?, esto todavía, como ya les decía, está por verse. Hoy día lo que está el mercado previendo es que esta línea celeste apunta a entre 50 a 75 puntos base de recorte, en algún momento podrían haber sido 100, y llegando probablemente, si uno prolonga esta línea, hacia una tasa que va a estar bajo 3% en 2026. ¿Qué lee el mercado detrás de esto? Básicamente que si bien vamos a tener presión inflacionaria, de hecho se han ido revisando al alza las proyecciones de inflación para el cierre de este año, hacia el próximo la inflación caería relativamente rápido, producto de una economía que efectivamente estaría creciendo muy poco. Y eso daría espacio para que la Fed llevara su tasa de política a niveles bajo 3%. ¿Por qué el 3% es importante? Porque 3% es estimada la tasa neutral, aquella tasa de política monetaria que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía. Por lo tanto, se estima hoy día que bajo el actual escenario, la Fed podría tener espacio para pasar a fase expansiva su política monetaria en 2026. Ahora, de todas maneras, estos cambios, digamos, de lectura que hace el mercado en función, ¿no es cierto?, de las noticias que vamos conociendo día a día, ha generado, como bien señalaba Francisco en la introducción, una alta volatilidad, no solamente en la bolsa, sino que también en los instrumentos de renta fija y particularmente los bonos del tesoro a plazos más largos.
Y aquí muestro cómo ha ido moviéndose justamente esta curva. Esta línea roja representa cuál es la curva de rendimiento, es decir, las tasas de un mes a 30 años que veíamos hace 3 meses atrás. Hace un mes atrás estaba más bien cercana, cuando ya comienza de alguna manera esta retórica más dura de parte de Trump, mostró tasas, digamos, más cercanas al 4%, por ejemplo, con el Tesoro a 10 años. Luego, digamos, tendió a subir en algún grado y hoy día esa tasa está en torno a 4,2%. Estos están moviendo esa tasa. Yo diría que hay dos elementos que son importantes. El primero, efectivamente, hay un componente asociado y que se notó especialmente cuando se anunció estas medidas, ¿no es cierto?, más duras de parte de Trump, ¿no es cierto?, en esta puesta en escena bien peculiar, digamos, por denominarlo de alguna manera, el 2 de abril. Esta puesta en escena generó, ¿no es cierto?, algún flight to quality y las tasas tendieron a caer, digamos, porque naturalmente cuando hay ruido, cuando hay incertidumbre, hay efectivamente alguna disposición a tomar instrumentos más seguros. Pero en algún momento también comenzó a leerse de que este escenario que estamos hoy día dibujando y que podría llevar, de acuerdo al mercado, con alta probabilidad, digamos, a una recesión en Estados Unidos, sugeriría que la situación fiscal de Estados Unidos, que es parte también de las preocupaciones que está poniendo sobre la mesa no solamente Trump, sino que el mercado también siempre ha estado mirando, podrían, digamos, generar un deterioro en las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque si bien los aranceles podrían recaudar más en el corto plazo, producto, ¿no es cierto?, de lo que esto significa en materia tributaria, en materia de impuestos, de todas maneras podría haberse un deterioro en los ingresos fiscales porque una economía en recesión también, ¿no es cierto?, recauda menos desde el punto de vista de otros impuestos, digamos, el impuesto a las personas, el impuesto a las empresas, y por lo tanto, lo que yo creo que hoy día hay cierta coherencia o conciencia o mirada al mercado, es que en realidad este escenario más bien deteriora las cuentas fiscales y por lo tanto ese elemento en algún momento juega un rol, digamos, cuando tienden a de alguna manera moderarse las medidas arancelarias, la tasa de los bonos más largos tiende a ceder y cuando tiende, ¿no es cierto?, a generarse, digamos, mayor presión, mayor tensión, las tasas tienden a subir justamente porque esto podría generar un deterioro en las cuentas fiscales. Ahora, de todas maneras hay que entender de que la toma de refugio muchas veces depende también de la región a la cual nos estemos refiriendo. Efectivamente, el oro ha jugado un rol importante, digamos, ha habido, como ocurre en cualquier otra crisis, digamos, una toma de posiciones en oro porque se entiende, digamos, que es un instrumento especialmente seguro. Pero también hay que reconocer de que, ¿no es cierto?, también los inversionistas toman posiciones en renta fija. En América Latina, donde el dólar es por excelencia la moneda de refugio, lo que observamos es que hay y surgen presiones sobre las monedas, ¿no es cierto?, de América Latina, toman posiciones en dólar y por lo tanto ellos o los inversionistas, digamos, en América Latina tienden, digamos, a tomar más bien posiciones en este tipo de instrumentos. Pero los europeos, que es algo que también se ha visto, más bien en esta coyuntura, donde buena parte del origen de la crisis está, ¿no es cierto?, radicada en Estados Unidos, toman posiciones o están tomando posiciones en el propio euro, en bonos de alemanes o bonos suizos, ¿no es cierto?, en franco suizo, entonces, y los asiáticos en bonos japoneses, donde también, ¿no es cierto?, el yen es una moneda de referencia. Entonces, mi lectura es que dependiendo de la región, la toma de posiciones en instrumentos seguros claramente es distinta. En América Latina favorecemos el dólar, en Europa están favoreciendo más bien el euro, el franco suizo, y en Asia tienden también, ¿no es cierto?, a favorecer el yen. Por cierto, digamos, hay también toma de posiciones en esas monedas en otras regiones también, digamos, pero esa es como la tendencia que uno observa. Entonces, buena parte de la evolución que uno pueda ver hacia adelante va a depender, primero, ¿no es cierto?, en cómo van evolucionando estas medidas, y segundo, cuál es la evaluación que en definitiva el mercado va haciendo respecto a la situación fiscal de Estados Unidos. Ahora, si es que efectivamente el próximo año se llega a una recesión, ¿no es cierto?, y por lo tanto la Fed baja con mayor agresividad su tasa de política, es probable que las tasas más largas también vayan recogiendo, digamos, alguna baja. Y eso es parte de lo que va a estar por definir, sí, va a depender, como ya comentaba, de la forma en la cual, ¿no es cierto?, sigue evolucionando la actual crisis. El S&P se ha movido con mucha fuerza, ¿no es cierto? Ya hablamos de la volatilidad, acá tenemos los ajustes que ha tenido, ha sido una caída importante. Esto es algo que, por cierto, digamos, la administración de Trump va a mirar con cierto cuidado, digamos, porque, y para ser parte, ¿no es cierto?, de las decisiones que va a tomar en materia de negociación hacia lo que viene. ¿Por qué? Porque más o menos, en el caso de Estados Unidos, aproximadamente
15 a 20% de la riqueza de una familia promedio está invertido en la bolsa. Por lo tanto, cuando cae la bolsa o el indicador, ¿no es cierto?, S&P de la magnitud que lo hemos visto, se ve afectada la riqueza de la familia, y particularmente aquella componente de riqueza que es más líquida y por lo tanto tiene efectos sobre el consumo. Lo que estamos viendo hoy día va a tener efectos sobre el consumo. Hoy día salieron datos de ventas minoristas en Estados Unidos que fueron positivas, pero que en realidad son un dato puntual. Las próximas, seguro, van a mostrar, digamos, un ajuste importante porque, naturalmente, este canal de transmisión es relevante, especialmente, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos. Este es un indicador de incertidumbre, más allá, ¿no es cierto?, del VIX o la volatilidad, que básicamente lo que hace es recoger información de medios de prensa, y cuando van, ¿no es cierto?, identificando componentes que tienen que ver con cambios de tendencia, preocupación, incertidumbre, riesgo, etcétera, lo van cuantificando. Y hoy día estamos viendo un indicador de incertidumbre política que está en un nivel similar al que veíamos cuando estalló el COVID, ¿no es cierto?, hacia comienzo del 2020. Es decir, claramente estamos hablando de un momento en donde la incertidumbre está muy instalada justamente por las dudas que hay respecto a la política arancelaria de Estados Unidos. Y hoy día se establece, acorde con los mercados, una probabilidad de recesión para Estados Unidos que ayer estaba en 51, está hoy día en 54%. Es decir, hoy día lo que los mercados están viendo es que lo más probable es que Estados Unidos esté en recesión, digamos. Eso significa 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica. Es probable que este segundo trimestre efectivamente veamos una caída en la actividad, producto, digamos, de la incertidumbre, lo que estamos viendo hoy día en los mercados. Veremos qué pasa el tercer trimestre, eso va a depender en buena medida de cómo esto se va despejando, pero hoy día, dado el estado actual, ¿no es cierto?, este es un indicador que construye Bloomberg, la probabilidad de recesión en Estados Unidos es 54% y por lo tanto el mercado está leyendo que el escenario más probable es ese. Esto se construye sobre la base de indicadores de actividad, sobre la base de indicadores financieros, qué pasa, ¿no es cierto?, con los movimientos accionarios, qué pasa con la curva de rendimiento, pendientes negativas son indicador de pérdida de impulso en la economía, que es lo que hoy día estamos viendo, más, ¿no es cierto?, indicadores de expectativas que tienen que ver con, ¿no es cierto?, cómo las empresas, las familias están viendo el escenario económico. Y metiendo todo eso en la juguera, se encuentra que la probabilidad de recesión hoy día está ligeramente sobre 50%. Este es el VIX. El VIX ha tenido cierto movimiento, estuvo en 50 y algo por ciento, ha tenido una ligera baja en los últimos días a propósito de esta idea de que pudiese haber algún tipo de acercamiento entre Estados Unidos y sus socios comerciales, aunque esta volatilidad se va a mantener porque, bueno, bien supimos también que se anunció alguna limitación ya de carácter no arancelario para que empresas americanas exporten chips a China, que tiene que ver con esta suerte, digamos, de pugna o, ¿no es cierto?, choque, digamos, entre Estados Unidos y China, así como también, ¿no es cierto?, levantó la idea de que se investigue lo que es algunos minerales particulares donde está el litio y otro. Recordemos que el cobre ya también está en investigación y por lo tanto eventualmente en algún momento podría anunciarse también para esos metales y por cierto, digamos, con impacto sobre nosotros, un arancel especial. Estos son los impactos que Bloomberg ha leído sobre algunos sectores en particular: energía, tecnología, industrial como los más golpeados, metales con impacto medio porque hay algunos que podrían verse beneficiados, producto, digamos, de que hay algunas producciones relevantes en Estados Unidos, especialmente en el Midwest, digamos, americano de aluminio, así como algunos productores de acero. Comercio se ve también impactado, pero de manera media. Se lee que el comercio podría o llevaría, digamos, a reducción de márgenes, no todos lo traspasarían, digamos, a arancel final, y acá se identifican cuáles son particularmente aquellas centros o retailers, digamos, más golpeados, Nike, Home Depot y otros, producto de que tienen buena parte de sus insumos que llegan desde China y por lo tanto eso naturalmente les pega con mayor fuerza. En el caso de tecnología eso está en duda porque Trump suspendió por lo menos por ahora lo que es la aplicación de aranceles sobre, ¿no es cierto?, celulares, sobre, ¿no es cierto?, computadoras, sobre, digamos, algunos equipos tecnológicos especiales, digamos, y eso naturalmente podría ser un alivio, pero tenemos dudas ahí en definitiva de qué va a pasar. Sector inmobiliario se vería menos afectado, básicamente primero porque no se ve directamente impactado por los aranceles y por lo tanto naturalmente tiene un efecto menor, va a ser de todas maneras producto del ciclo
un efecto, digamos, sobre una menor demanda. Si efectivamente Estados Unidos está muy debilitado, naturalmente la demanda en el sector inmobiliario podría verse afectado. Pero eso se ve compensado en parte porque si vemos una Fed mucho más activa bajando su tasa de interés, bueno, eso va a significar también que el costo de los créditos hipotecarios va a tender a bajar. Por lo tanto, hay una suerte, digamos, de canal que es bien directo, que permite, digamos, contener los impactos de esta guerra arancelaria sobre el sector inmobiliario en particular. La inflación en Estados Unidos, bueno, conocimos esta semana datos que muestran de que la inflación venía bajando en torno a 2,5, 2,3% del IPC, pero lo más probable es que suba y muestre un cierre en torno al 4%, pero que sea de carácter transitorio. Estas son proyecciones que se recogen de Bloomberg y que apuntan a una inflación que probablemente va a estar más cercana al 4% a fines de año, pero el 2026 comenzando a bajar y probablemente acelerando ese proceso durante la segunda parte de 2026. Ese es hoy día el escenario más probable, sobre la base de, ¿no es cierto?, el hecho de que la economía se va a debilitar producto, digamos, de esta guerra arancelaria. Solamente doy cuenta de que en el caso de China, un dato curioso, las exportaciones de China subieron con mucha fuerza durante el mes de marzo, básicamente porque muchas empresas americanas comenzaron a adelantar compras desde China de manera de eludir el arancel. Por lo tanto, se generó este salto muy importante en las exportaciones de China, pero es algo bien transitorio, así que hay que tenerlo en cuenta, digamos, de esa manera, entendiendo, ¿no es cierto?, de que de todas maneras vamos a ver un efecto una vez que veamos los impactos directos de estos aranceles. Respecto a Estados Unidos, sobre la base de lo que hemos, ¿no es cierto?, visto en materia de guerra arancelaria, hemos definido distintos escenarios probables con distinta posibilidad de ocurrencia, 45% del escenario base, el favorable 25%, adverso 25% y severo 5%. El escenario base básicamente lo que establece, con un impacto, digamos, en la actividad económica que tiende a ser más moderado, con crecimiento en torno a 1% este año y 1,4% el próximo. Recordemos que en diciembre se proyectaba para Estados Unidos un crecimiento en torno a 2,4%. Se ha reducido a la mitad, producto especialmente de la guerra comercial y también porque en algún momento comenzó a haber evidencia que la economía americana se está desacelerando algo más rápido. Este escenario base, y aquí está la descripción de cada uno de ellos, después se lo podemos hacer llegar a esta presentación, considera que la guerra comercial termina antes de fin de año, es decir, hacia el cuarto trimestre más o menos, comienzo del cuarto trimestre, la guerra comercial, como la estamos viendo hasta ahora, va de alguna manera bajando su intensidad, pero de todas maneras el efecto incertidumbre se mantiene y eso de todas maneras va a generar, digamos, algún impacto en la actividad durante 2026. Este componente de incertidumbre se va a sostener para llegar al crecimiento de largo plazo de la actividad americana en 2027. El escenario favorable establece que la guerra comercial de alguna manera pierde fuerza, o al menos como la hemos conocido hasta ahora, se alcanzan acuerdos en las negociaciones entre Estados Unidos y sus socios hacia comienzos del tercer trimestre, es decir, de acá a julio, más o menos, ¿no es cierto?, lo que estamos conociendo hoy día pierde fuerza y se genera entonces un efecto mucho más positivo desde el punto de vista de la actividad, o al menos, ¿no es cierto?, no con la forma en la cual, ¿no es cierto?, hoy día están leyendo los mercados, y eso permite un efecto, digamos, crecimiento mucho más acotado al 2025 y ya llegando al crecimiento de tendencia hacia el 2026. Y el escenario adverso es un escenario en donde la guerra, al menos con mucho ruido, con mucha volatilidad y con mucha, ¿no es cierto?, falta de lectura anticipada respecto, ¿no es cierto?, a lo que hace Trump, digamos, es decir, con este cuota, digamos, de ser muy impredecible, se mantiene y por lo tanto la guerra se mantiene al menos con mucho ruido o con muchas dudas durante todo el periodo, digamos, y en cuyo caso el impacto sobre la actividad económica sería menor. Y el severo contempla que además, con baja probabilidad de ocurrencia, pero creo que es de todas maneras importante, digamos, ponerlo como una posibilidad, en donde esto es de alguna manera respondido por los principales socios con una China, digamos, mucho más dura y por lo tanto con impacto en materia de crecimiento global más importante, al mismo tiempo que Europa no alcanza un acuerdo con Estados Unidos y de hecho, ¿no es cierto?, también responde con aranceles que generan al final, ¿no es cierto?, un escenario mucho más complejo. Yo creo que de todas maneras no cabe duda que frente a una guerra comercial somos todos perdedores, incluyendo el propio Estados Unidos. Creo que los números y los antecedentes históricos, digamos, recogen justamente esa lectura y por lo tanto hay que entenderlo, que es parte de lo que las miradas, los datos y la experiencia, digamos, nos muestran. Respecto a LATAM, simplemente muy rápido, yo creo que es indudable que América Latina
va a haber, ¿no es cierto?, un impacto negativo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su actividad económica. Acá lo ejemplifico en el caso del chileno, donde tenemos mayores antecedentes, pero es probable que en el caso de otras economías el impacto sea similar, digamos. Tal vez en algunos países un poquito más alto, porque depende de cuánta apertura tienen y cuánta exposición en particular respecto a Estados Unidos tienen. Estados Unidos sería, ¿no es cierto?, la economía que se ve más afectada y por lo tanto hay que entender, en algún grado también China, hay que entender, ¿no es cierto?, que el grado de exposición frente, ¿no es cierto?, a los socios más golpeados, el impacto podría ser mayor. Pero en general, uno podría anticipar que el efecto en materia de actividad económica para América Latina varía entre 0,5% y 0,7, 0,8% de menor crecimiento. Eso significa que, ¿no es cierto?, las proyecciones que habían de crecimiento para este año probablemente van a ser revisadas a la baja. Hay economías que son más golpeadas, naturalmente, hay otras que son menos golpeadas, pero de alguna manera todas de alguna forma se ven más afectadas. Chile es una economía muy abierta, Perú es una economía muy abierta, Colombia es una economía muy abierta, Brasil es menos abierta, es más cerrada, pero Brasil está pasando por una coyuntura del punto de vista inflacionario más complejo, por lo tanto tiene menos herramientas para hacer frente, digamos, al shock que hoy día estamos viendo. Y México, bueno, México se ve directamente golpeado, digamos, y por lo tanto también hay que mirar México con más atención. En México va a haber, ¿no es cierto?, un impacto sobre su propia dinámica, producto de que Estados Unidos crecería bastante menos. Y eso es parte también de lo que hay que mirar con cierta atención. ¿Cómo van a responder, digamos, la política monetaria en el mundo? Básicamente con mayor expansividad, digamos. Hoy día, en realidad, las economías tienen poco espacio para responder a este shock. Particularmente lo estoy pensando en América Latina, donde usaron mucho espacio, digamos, del lado fiscal en la pandemia, y eso agotó todas las posibilidades, digamos, de tener hoy día una respuesta mucho más importante por ese lado. En particular, en el caso de Chile, no tiene espacio del lado fiscal. Otras economías, ¿no es cierto?, tampoco tiene espacio del lado fiscal. Argentina, cero, ¿no es cierto? Brasil también muy poco limitado, porque buena parte del crecimiento del año pasado de Brasil vino por el lado del gasto fiscal. No tiene espacio. México tampoco tiene mayor espacio. Es bastante más cauto, digamos, en otras oportunidades lo ha sido, digamos, en la pandemia. Podría tener algo, digamos, lo mismo que Perú, que también fue bastante más responsable en materia durante la pandemia, por lo tanto podría tener un poco más de espacio para responder el lado fiscal. Los tipos de cambio van a mantener, digamos, las monedas de América Latina volatilidad. Si algo, ¿no es cierto?, uno podría más bien apostar a que va a tender a subir algo el tipo de cambio, es decir, debilitarse las monedas de América Latina, si es que efectivamente Estados Unidos entra en recesión, porque naturalmente los inversionistas van a esperar, ¿no es cierto?, ver cómo esto se va despejando y, como ya decía, digamos, por excelencia, el dólar sigue siendo en nuestra región la moneda de refugio más relevante. Lo que sí, ¿no es cierto?, esto podría ser espacio, tal vez tratando de buscar el lado positivo, el vaso medio lleno, espacio para apurar algunas reformas estructurales que son urgentes, digamos, en América Latina. En Chile lo conocemos bien, todo lo que tiene que ver con generar mayores incentivos para la inversión, particularmente, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la burocracia para la aprobación de proyectos de inversión. Algo en la misma dirección uno podría identificar para Perú, donde hay, ¿no es cierto?, limitaciones de carácter estructural que limitan su potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento de Perú probablemente está más cercano al 3%, pero si abordara todas las dificultades que hoy día ve, digamos, en materia de infraestructura, más, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la institucionalidad política, Perú podría crecer mucho más, digamos. Por lo tanto, por ahí también uno podría identificar ciertas oportunidades. En el caso de Colombia, bueno, todos tenemos, ¿no es cierto?, algunas debilidades de carácter estructural que podrían ser abordadas si es que lo identificamos esto como una oportunidad, digamos. El mundo va a haber, ¿no es cierto?, un menor comercio global y por lo tanto de manera tal de seguir siendo competitivos en este mundo que va a exigir mayor productividad y mayor eficiencia, hay que abordar justamente esas reformas. Aquí muy rápido para Chile, simplemente miro con atención lo que hoy día observamos. 16% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, es un socio importante, el segundo socio comercial más relevante, 38% a China, 8% a Europa, pero el 40% al menos por ahora está exento de lo que es el arancel, producto, digamos, de que el cobre quedó fuera, ¿no es cierto? En el caso de Perú también, ¿no es cierto?, veríamos algo parecido en esta misma línea, producto justamente de que lo ven todavía como un producto estratégico, pero eso todavía está por verse porque hay, de todas formas, digamos, una amenaza de que también se establezca
un arancel para ese producto. Y productos de madera también quedaron fuera, eso también es un elemento positivo para nuestra economía. Sin embargo, los productos agrícolas se ven afectos. América Latina es un gran productor de productos agropecuarios y eso va a tener un impacto en demanda, digamos. Vamos a ver una menor demanda por productos agropecuarios, productos precios relativos más altos. Nosotros que somos exportadores, ¿no es cierto?, algunos países de la región de productos marinos, claramente el valor de esas proteínas va a ser mayor en el mercado americano y por lo tanto va a haber un sustituto probable por otros productos, digamos, y eso es parte de lo que probablemente vamos a ver en lo que viene, porque, ¿no es cierto?, difícilmente, al menos con los antecedentes que hoy día tiene sobre la mesa, esos aranceles se van a volver, digamos, a cero. Hay espacio para negociación, veamos que se alcanza, digamos, en esos procesos. México está conversando, está negociando, Chile también, ¿no es cierto?, lo ha planteado, otros países de la región están en la misma línea, pero no sabemos muy bien por ahora, ¿no es cierto?, hasta qué punto, digamos, va a llegar. En general, lo que vamos a ver es que van a haber bajas de tasas más agresivas por parte de los bancos centrales. Acá tengo el ejemplo del Banco Central de Chile. Voy a comentar enseguida respecto a otras economías de la región, pero nosotros vemos que el Banco Central de Chile va a llevar su tasa política hacia niveles de 4% a fines de este año, básicamente porque el propio Banco Central así lo señaló, digamos, en su último informe de política monetaria. Decía, ¿no es cierto?, que si es que se gatilla la guerra comercial, como era un temor, digamos, al momento en que se elaboró ese informe, que fue a comienzos de marzo, el Banco Central va a ser más agresivo bajando tasas y hoy día el mercado tiene implícito 75 puntos base de recorte hacia el segundo semestre de este año versus 25 hace un mes atrás, con bajas algo más agresivas incluso durante 2026, llevando la tasa, en el caso de Chile, hacia niveles en torno al 3,5%, por debajo de la neutral que es 4 y por lo tanto llevando la política monetaria hacia niveles de expansividad, es decir, la política monetaria va a responder. Ya decía, del lado fiscal, pocos países tienen espacio, los espacios son muy limitados, buena parte, ¿no es cierto?, de los recursos que teníamos disponibles para eventualmente usarlos, los agotamos en la pandemia, por lo tanto hoy día efectivamente uno podría reconocer que las economías son más vulnerables y la política monetaria es la que debería jugar el rol más relevante en aquellos países donde puede hacerlo, digamos. Ya les voy a mostrar enseguida que hay algunos que tienen algunas limitaciones por ese lado. Tasas han tendido a caer, justamente reconociendo que la política monetaria va a ser algo más agresiva. Si algo, uno podría estimar, dado que el mercado todavía prevé, digamos, un banco central bastante más cauto, que las tasas deberían tender a caer. Algo más, digamos, hacia lo que viene, justamente reconociendo esta mayor debilidad de la economía. Respecto a las monedas, esto también es parecido a lo que pasa en otras economías de la región. Hay una diferencia entre lo que es el tipo de cambio observado versus el teórico. Hay un gap, producto, digamos, de flight to quality. Han salido capitales desde la región. En el caso particular de Chile han salido en torno a 5.000 millones de dólares, producto, digamos, de la incertidumbre que hoy día vemos en los mercados. Eso llevó el tipo de cambio, ¿no es cierto?, que hace más o menos un mes atrás estaba en torno a 9.20, 9.15, 9.20, a los niveles en torno a 9.70 hoy día. Es decir, efectivamente ha habido alguna toma de posición en instrumentos de mayor cautela, probablemente en el caso de América Latina más bien favoreciendo el dólar, e insisto, en el caso de otras regiones probablemente favoreciendo otras monedas. Naturalmente, para todas las economías de la región hay que reconocer que hay también escenarios alternativos en función de lo que he planteado para Estados Unidos. En el caso chileno, con las mismas probabilidades, reconocemos dinámicas que van a ir convergiendo hacia tasas de crecimiento más bajas a las que estábamos viendo hace un mes atrás, más o menos 0,5% menor crecimiento, que es lo que hemos leído como el impacto directo, contenido en parte por una política monetaria más expansiva, que es un poco lo que aquí también se recoge desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de Chile para la tasa de política monetaria, 4% a fin de año, 3,5% hacia el 2026. Y un escenario distinto si es que efectivamente esto se despeja rápido. Si esto lo despejamos en escenario favorable en julio, digamos, comienzo del tercer trimestre, vamos a tener mejor tasas de crecimiento, naturalmente, y si es que además aprovechamos de esta coyuntura para aplicar algunas reformas, vamos a tener tasas de crecimiento sobre 2% hacia el 2026-2027, con una política monetaria claramente de todas formas algo más cauta. En el escenario adverso, la política monetaria va a actuar con mayor fuerza, porque vamos a ver un escenario de crecimiento mundial más débil, las economías van a crecer menos, por lo tanto no es descartable el crecimiento en torno a 0,5% en el caso chileno, en el caso de otras economías de la región probablemente también en niveles similares, y en el escenario más severo, donde tenemos una
crisis global, digamos, más importante, baja probabilidad de ocurrencia, pero de todas maneras no es descartable porque, bueno, ya lo comentaba, estamos en un periodo de grandes dudas, incertidumbre, muy impredecible lo que pueda ocurrir. Bueno, ahí podríamos tener alguna caída en la actividad para repuntar hacia el 2027. Acá simplemente para dar cuenta de qué tan expuestos están algunas economías. Esta es la participación de Estados Unidos como destino a las exportaciones de América Latina. El caso de Argentina en torno al 13%, no es el destino más importante. El caso de Brasil más cercano al 20%, Chile 16%, Colombia tiene una dependencia mayor con Estados Unidos, básicamente lo que tiene que ver con combustible. México, ahí es básicamente manufactura, pero casi la mitad de sus exportaciones están destinadas a Estados Unidos y el caso de Perú en torno al 25%. Y les decía, Estados Unidos es el foco hoy día de la crisis, digamos, es la economía que se vería más golpeada, a pesar, ¿no es cierto?, de las lecturas que hace Trump, digamos, donde, contrario, digamos, a lo que es la experiencia y lo que es la evidencia empírica, tiene en su cabeza de que esta política podría reindustrializar, digamos, Estados Unidos, pero la evidencia muestra que al final esto lleva a mayor ineficiencia, digamos, menor productividad. Y por lo tanto, ojalá que esto vaya conduciéndose hacia algo más moderado y sobre esa base incluso, ¿no es cierto?, Estados Unidos alcanzando mayor, ¿no es cierto?, posibilidades de acceso a mercados que hoy día les son menos favorables, digamos, en Europa y en Asia. Respecto a la TAM, lo que sí es positivo es que pilló a algunas de sus economías en un proceso en donde la inflación iba bajando, digamos. En el caso de Chile, eso todavía no se notaba. Estos son los niveles de inflación en distintos meses, desde septiembre del 2024 a febrero del 2025, pero la inflación sí se veía que hacia lo que viene va a ir bajando. En el caso de Brasil va subiendo, y eso tiene que ver con los incrementos en gasto público durante 2024 que le introdujeron algún buen desempeño en materia económica, pero eso obligó a, producto, digamos, de la inflación que subió, a que el Banco Central subiera su tasa con mucha fuerza, y eso está hoy día llevando a un crecimiento bastante más débil de Brasil y con poco espacio fiscal. Por lo tanto, hoy día Brasil aparece más expuesto frente a esta coyuntura más compleja que hoy día estamos viendo. Colombia está viendo que la inflación está bajando a un ritmo lento, pero en esa dirección iba, con una mirada positiva respecto al crecimiento, producto, digamos, de que el Banco Central de Colombia ha estado bajando su tasa de política a propósito, digamos, de que la inflación va, aunque sea lentamente, bajando. En el caso de Perú, la inflación bajó mucho más rápido, por lo tanto, desde ese punto de vista, el Banco Central del Perú tiene más espacio para, ¿no es cierto?, introducir mayor expansividad a su política monetaria y de esa manera enfrentar este shock, aunque, ¿no es cierto?, la mirada hacia adelante en materia de crecimiento hoy día ofrece mayores dudas justamente por esta coyuntura, digamos, más compleja. Acá vemos cómo han evolucionado las tasas. Estas son de más largo plazo, en Brasil subiendo, porque Brasil, ¿no es cierto?, ha tenido que subir su tasa de política para efectos de controlar la inflación, producto, digamos, del gasto público especialmente elevado el año pasado. Entonces Brasil está hoy día en una posición más frágil desde el punto de vista de cómo enfrentar este shock. Colombia probablemente aquí se ha visto más afectada por, ¿no es cierto?, la situación arancelaria. Colombia tiene mayor exposición a Estados Unidos, mientras que en México, siguiendo más bien la que es la tasa larga, en términos de tendencia, ha tendido a bajar algo. Lo mismo, digamos, que la tasa chilena, aunque, claro, esta gráfica no lo muestra con tanta claridad. Las monedas, como comentaba, en América Latina tenemos la más bien mirada de refugiarnos en dólar. Acá está anclado en cero lo que es la moneda o la variación, digamos, o la rentabilidad, digamos, de la moneda. Cuando están en terreno negativo, las monedas han ido perdiendo valor y acá se ve como todas más o menos retroceden con cierta fuerza cuando se gatilla, ¿no es cierto?, esta guerra comercial, especialmente tras el 2 de abril, con, ¿no es cierto?, las lecturas que hizo Trump respecto, digamos, a su política arancelaria. Son tiempos de alta volatilidad, son tiempos, ¿no es cierto?, en donde probablemente hay una preferencia por refugio. La renta fija probablemente en ese contexto va a seguir rendiendo bien, producto, digamos, de que es naturalmente una alternativa para tomar posiciones de mayor resguardo en tiempos, digamos, de alta volatilidad. Pero buena parte de cómo esto se vaya definiendo va a depender ciertamente de los próximos pasos en materia de guerra arancelaria que vayamos viendo. Y ahí, por cierto, digamos, todavía tenemos mucha incertidumbre y no sabemos muy bien exactamente qué camino va a seguir. Por eso, ¿no es cierto?, planteaba estas distintas escenarios, digamos, que reconocen que hoy día estamos enfrentando
probablemente mayor incertidumbre respecto a otros periodos de la historia económica más reciente. Eso es, muchas gracias. Así que dejamos espacio ahora para las preguntas. Adelante, Francisco. Sí, Sergio, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a intentar. Algunas yo creo que las has abordado después de que formularan la pregunta, pero bueno, aún así las repetimos por si acaso quieres ahondar un poco más en la respuesta. Un cliente y oyente dice, se especula que una de las intenciones de la política arancelaria también tiene detrás la intención de devaluar el dólar. Para quienes tenemos, y esta respuesta quizás ya es un poquito más delicada porque depende mucho del perfil de riesgo y del horizonte temporal de cada uno de los inversores, pero dice para quienes tenemos inversiones en acciones que transan en dólares o depósitos en dólares, ¿no deberíamos diversificar la inversión y evitar estos instrumentos en dólares? Entonces, la primera parte es si los aranceles tienen una intención también de devaluar la moneda americana. Mira, se han planteado distintas hipótesis de qué es lo que estaba buscando Trump, digamos, pero de cualquier manera, el camino a través de los aranceles no es el camino correcto, digamos, porque esto genera un impacto importante en la actividad económica. Yo creo que efectivamente Estados Unidos tiene un desafío desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de comercial, digamos, en el sentido que tenía un déficit importante con algunas economías y con mayor dificultad para acceder a algunos mercados. Pero el camino que estaba siguiendo Estados Unidos era, ¿no es cierto?, y estuvo sorprendiendo favorablemente durante 2024, era a través, ¿no es cierto?, de lo que es la innovación, lo que es la tecnología, lo que es, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, donde las apuestas son muy importantes, al menos en algunas empresas. Y por lo tanto, mi sensación es que eso se iba a ir corrigiendo de todas maneras de forma gradual y buscando el equilibrio. Si uno ve el dólar a nivel global, uno ve que, ¿no es cierto?, especialmente durante 2024 está en un nivel especialmente apreciado, digamos, y eso de todas maneras se leía como algo que no iba a sostenerse. Y la forma de ir corrigiendo eso era a través de lo que estaba llevando a cabo la FED a través de su política monetaria, con tasas que iban a ir llevando a que la economía fuera perdiendo fuerza, y eso iba a llevar naturalmente a que el dólar perdiera valor de manera tal, ¿no es cierto?, de servir como, de alguna manera, en general, una variable de ajuste frente, ¿no es cierto?, a estas debilidades, digamos, de la economía. Por lo tanto, ese era el camino, digamos. Es cierto, lo que está produciendo ahora es un debilitamiento del dólar porque, por lo menos respecto al euro, porque los inversionistas europeos están favoreciendo el euro, están favoreciendo, ¿no es cierto?, el franco suizo, probablemente están favoreciendo el yen, y están saliendo dólar. Y yo creo que eso sí efectivamente ha ocurrido, digamos, y ha llegado el euro a niveles que no veíamos hace un buen rato atrás. Pero haber planteado este camino para ese propósito, yo creo que no hace mucho sentido y tiene un alto costo desde el punto de vista de la actividad y de la volatilidad que estamos viendo. Y yo creo que hay que reconocer, ¿no es cierto?, de que esto, al final, como ya comentaba, va a ser demasiado costoso porque el componente de incertidumbre, naturalmente, de todas formas, digamos, le va a pegar a la economía. Gracias, Sergio. Otra pregunta es si desde el punto de vista geopolítico esta sacudida en la economía podría durar más allá de las elecciones de las midterms elections en Estados Unidos en noviembre del año que viene, argumentando la pregunta este cliente con los impactos políticos que podría tener para los republicanos de seguir o no seguir más allá del mandato de Donald Trump. Sí, mira, aquí voy a hablar a título personal, pero yo creo, o no tendría mayores dudas de que a los republicanos el escenario que estamos viendo hoy día les incomoda de sobremanera. Ya lo comentaba, la caída en el indicador accionario S&P tiene un impacto relevante sobre la riqueza de la familia y por lo tanto sobre la dinámica de la economía. Del lado de la inversión, naturalmente, frente a escenarios de incertidumbre, hay inversionistas que van a postergar, digamos, la decisión de invertir y por lo tanto esto le va a pegar, ¿no es cierto?, a la actividad económica por ese lado también. La inflación va a subir, digamos. Hoy día el consenso apunta a que la inflación va a subir hasta 4%. Por lo tanto, eso tiene un costo político muy importante, digamos. Y yo no tengo duda alguna que hay una parte muy importante del mundo republicano en el Congreso que lo está presionando para revertir esto y buscar acuerdos. Por eso, ¿no es cierto?, en nuestro escenario más probable, que al final uno ve un impacto, pero es bastante contenido, nosotros no vemos que esta situación de guerra comercial, como la estamos conociendo hasta ahora, se prolongue más allá de este año.
las midterm elections, ¿no es cierto?, son próximo año, 2026, hacia fines del 2026. Yo creo que a ese entonces tiene que tener Trump más ordenada su economía, tiene que estar mostrando, digamos, buenos números, porque, ¿no es cierto?, si es que uno mantiene un escenario como el que está viendo ahora, yo creo que no hay duda alguna que pierden las elecciones el Partido Republicano, pierden el control en el Congreso y por lo tanto enfrentarían una segunda parte en el mandato de Trump bastante más complejo desde el punto de vista político. Yo creo que va a haber unas presiones por el lado político, yo creo que el Partido Republicano no está cómodo con esto. Bueno, ya conocemos también lo que han planteado algunos empresarios, ¿no es cierto? Musk, que era muy cercano a Trump, haciéndole críticas muy duras, pero a través, ¿no es cierto?, de lo que es su asesor, digamos, ¿eh? No se la pega directamente a él, lo busca por el lado, digamos, ¿eh? Con el famoso Peter Navarro, digamos, ¿eh? Que probablemente hoy día debe ser el economista menos querido, digamos, en el mundo, con su política muy disruptiva que hoy día está instalando. Pero yo creo que hay presiones bien claras, digamos, ¿eh? Y probablemente lo que fue la reversión de los aranceles sobre algunos equipos electrónicos que llegan a Estados Unidos, ¿no es cierto?, los teléfonos celulares, yo creo que también refleja que hay lobby, hay presiones desde el punto de vista de la industria tecnológica y manufacturera, porque están reconociendo que los costos que se van a pagar producto de esta política son extraordinariamente altos. Muy bien, o sea, tú ves las elecciones de noviembre del próximo año en tono de casi un plebiscito, ¿no? Yo creo que sí, y por eso yo creo que lo más probable es que lo que estamos viendo hasta hoy día no se prolongue más allá de diciembre de este año. Muy bien. Otra pregunta por aquí, y esto, bueno, quizás también tengas que responder como a título personal. Dice que ya no parece que Trump le interese el S&P. ¿Cree que es así? Bueno, es buena pregunta. Por lo menos sobre la base de lo que uno ha visto hasta ahora, le importa, pero poco. Yo creo que en algún momento, cuando vimos caídas muy importantes en los índices accionarios, eso fue especialmente a comienzos de la semana anterior, tras, ¿no es cierto?, los anuncios de Trump en materia arancelaria. Yo creo que hubo presiones para moderar eso, y yo creo que fue una respuesta, la respuesta, digamos, de bajar los aranceles recíprocos al 10% y dar espacio para negociar durante 90 días. Yo creo que el gran gatillo de eso fueron los precios de las acciones, digamos, y la evolución que estamos viendo también en algunos otros indicadores financieros. Yo creo que le importa y por lo tanto parte de la moderación ha tenido que ver con eso, y yo creo que le está apostando a que va a llegar a algún acuerdo, a lo mejor, digamos, favorable para Estados Unidos, y eso le permita de alguna manera revertir parte de eso. Pero yo creo que igual su foco principal no es ese, es, ¿no es cierto?, China, es, ¿no es cierto?, lograr mejores accesos a productos americanos, y de alguna manera eso puede llevar a que esta pugna se prolongue algo más y la volatilidad en el S&P se va a sostener. Yo creo que eso probablemente es parte de lo que deberíamos ver hacia lo que viene. Muy bien. Bueno, y hablando de China, alguien nos pregunta si en el escenario severo que planteabas, ¿no?, con un 5% de probabilidad, si ves una guerra entre USA y China. Entiendo que se refiere, porque la guerra comercial ya está abierta, entiendo que se refiere a este cliente a una guerra convencional. Yo no me queda más que decir que Dios no lo quiera, pero no sé. Sí, yo me sumo a eso, Dios no lo quiera. Yo creo que es muy poco probable. No lo veo hoy día como un escenario a mirar. Bien sabemos que China tiene una obsesión con Taiwán, pero yo creo que ha dado bastante muestras, ¿no es cierto?, Estados Unidos de que eso no lo va a admitir, y por lo tanto yo creo que China no se va a animar, digamos, a una aventura de esa naturaleza. Yo creo que hoy día ese escenario no está. Y de alguna manera, más bien, ¿no es cierto?, Trump quiere aparecer como el gran pacificador, digamos, del mundo, ¿no es cierto?, abordando lo que es el conflicto del Medio Oriente, así como también la guerra en Ucrania. Entonces, yo no veo eso hoy día como un escenario que esté sobre la mesa, para nada. Muy bien. No nos queda mucho tiempo, hay alguna pregunta más. Nos habla aquí un cliente que en Chile el mayor endeudamiento y el déficit estructural del Estado no permiten pensar en una caída mucho mayor del PIB, y eso unido a una potencial bajada del precio del cobre o tarifas en el cobre y la madera. Tú has dicho, y por eso esta pregunta yo creo que ha sido anterior a cuando has explicado que cobre y madera no se verían afectados por los aranceles, o al menos es lo que yo he entendido. Entonces, es simplemente si Chile tendría capacidad para un mayor endeudamiento y un mayor déficit
que le permita sortear esta circunstancia económica, vamos a decir, puntual o momentánea. Yo creo que no. Efectivamente, de acuerdo a lo que son los números que uno ve en materia fiscal en Chile, no hay espacio para mayor gasto público. Más aún, hasta hace algunas semanas atrás estábamos viendo cómo ajustar el gasto público durante este año de manera a alcanzar el objetivo que se definió en el presupuesto 2025 en materia de déficit estructural, que era 1,7. Bajo el actual escenario, es decir, sin ajuste a la baja en el gasto público, que nosotros estimamos en torno a 1.500, 2.000 millones de dólares, el déficit fiscal de Estados Unidos, perdón, de Chile va a estar en torno al 2,5%. No veo espacio de gasto público si es que uno no quiere dejar escapar la deuda sobre PIB. Hoy día la deuda sobre PIB, deuda pública sobre PIB en Chile, en torno al 42%, 43%. Países que tienen una nota crediticia equivalente a la nuestra, a más, tienen deudas que van por debajo de 45%. Por lo tanto, si hacemos, ¿no es cierto?, implementamos mayor gasto público, superaría, ¿no es cierto?, ese nivel. Yo creo que en ese caso habría un riesgo de una baja en nuestra nota crediticia. Por lo tanto, yo creo que del lado fiscal no hay espacio y por lo tanto es la política monetaria la que probablemente se va a llevar el mayor responsabilidad para contener los efectos, digamos, de esta guerra arancelaria. Muy bien, y por último, y siento no poder abordar alguna otra pregunta que me va a quedar en el tintero, para la cual les invito a todos los oyentes que se pongan en contacto con sus asesores financieros en BCI Securities, sus brokers, y tanto para aclarar las dudas que les hayan quedado de la ponencia como para posibles recomendaciones de sus carteras. Con lo cual cerramos, si te parece, Sergio, con una pregunta que quizás es la pregunta del millón, ¿no? Te hago dos en una, y es cómo ves la evolución del oro y a la vez si estimas o cómo estimas que evolucionará el Bitcoin. O sea, oro y Bitcoin, no sé si como refugios, en fin, trátalos por separado porque no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí, digamos, dos opciones que los clientes tienen ahí encima de la mesa. A ver, yo creo que como bien sabemos, el precio del oro ha subido con mucha fuerza y está reconociendo los efectos naturalmente de la incertidumbre y la toma de refugio frente a un escenario que hoy día ciertamente, digamos, aparece complejo. Ya decíamos, ¿no es cierto?, hay otras opciones, digamos, de toma de refugio, pero el oro ha sido históricamente, ¿no es cierto?, un activo natural, digamos, para refugiarse, producto justamente de sus características particulares. Ahora, si es que nosotros vemos que la presión en materia de guerra comercial tiende a ir bajando y por lo tanto vemos que la incertidumbre tiende a reducirse. Ya mostraba, ¿no es cierto?, una gráfica que muestra que la incertidumbre está en niveles excepcionalmente altos. Yo creo que el escenario más probable que está asociado, digamos, al escenario base es que probablemente de aquí a algunos meses más el oro debería tender, digamos, a ir bajando de valor, porque hoy día está muy vinculado con la incertidumbre, pero en el escenario más probable, ¿no es cierto?, uno debería ver, digamos, de que esto va perdiendo fuerza, va perdiendo, ¿no es cierto?, tensión, ¿no es cierto?, la relación entre Estados Unidos y sus socios comerciales, y eso también debería ir bajando también la ansiedad de los inversionistas y por lo tanto buscando en ese entonces, digamos, algunas oportunidades que probablemente van a surgir, digamos. Está el viejo dicho, digamos, que a río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que efectivamente hay que entender de que en tiempos de volatilidad también hay oportunidades. El momento oportuno o el momento preciso, digamos, tomarla es la gran duda, porque eso no lo sabemos. Pero si alguien, ¿no es cierto?, tuviera que prever lo que va a ocurrir hacia adelante, que efectivamente el oro en algún momento debería tender a ir bajando, entendiendo también de que esto debería ir bajando la presión. Respecto al Bitcoin, ahí, bueno, yo siempre he sido medio escéptico respecto al Bitcoin, digamos. Básicamente porque es una moneda, entre comillas, que no tiene ningún tipo de respaldo. Por lo tanto, yo siempre la he visto más bien como algo más propio, digamos, de la especulación, tal vez como un mecanismo para diversificar portafolio, pero yo creo que entender que el Bitcoin hoy día no tiene ningún fundamento, digamos, y por lo tanto siempre mi visión respecto a esta moneda o en general las monedas de estas características es más bien de cierta distancia, de ciertas aprensiones, justamente porque no hay ningún fundamento detrás de ellas, digamos. Distinto va a ser el momento en que los bancos centrales sean emisores de monedas electrónicas, digamos, y eso es parte de lo que se va a ver probablemente hacia futuro.
Banco Central de Chile está estudiando eso, el Banco Central Europeo también lo está estudiando, en Inglaterra también se está estudiando, en Estados Unidos también, pero hoy día, como tal, yo creo que no hay mucho fundamento y por lo tanto la forma en la cual se proyecta o se evoluciona la mirada hacia adelante, yo creo que ofrece demasiadas dudas como para poder dar un juicio demasiado bien fundado. Muy bien, Sergio, pues nada, con esas preguntas terminamos. Muchísimas gracias por tu intervención, tus aclaraciones, tus explicaciones, compartir generosamente siempre todo tu conocimiento sobre la economía, macroeconomía. Y nada, esperamos verte pronto en otra charla y esperemos que en una situación mejor, donde podamos tener unos escenarios, quitar los dos rojos de la derecha y dejar solo los verdes y azules de la izquierda, ¿no? Uno base, uno, digamos, optimista o muy optimista. Y nada, y agradecer a todos los participantes por haber sido tan amables de compartir con nosotros este tiempo. Y nada, nos vemos en la próxima edición, Sergio. Muchas gracias a usted, encantado y espero efectivamente digamos, poder verlos en una próxima oportunidad donde podamos contar, ojalá, ¿no es cierto?, noticias más positivas. Así que lo espero entonces. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos.